Hechos capítulo 3. Vamos a culminar hoy el capítulo 3 de Hechos. Recuerden que comenzamos al inicio del año hablando del emprendimiento de las prioridades espirituales de nuestra vida. Muchas cosas son importantes, pero lo espiritual es el fundamento de todo lo que hemos de hacer en este año y en el resto de nuestras vidas. Si no logramos establecer como fundamento las prioridades espirituales, vamos a cometer muchos errores, vamos a equivocarnos, vamos a tener mucho dolor también, tristeza, pérdida, porque lo espiritual es la parte fundamental de nuestro desarrollo de la vida. Ahora, hemos ido avanzando acerca de este emprendimiento de prioridades espirituales a la luz de lo que hizo la primera iglesia una vez que fue ya instituida por el Señor y fue equipada por el Espíritu Santo. Entonces comenzaron el accionar de la primera iglesia. La razón de ir al libro de los Hechos es poder observar, es poder verificar cómo es que la iglesia entendió precisamente lo que tenía que hacer, lo que debería de hacer, que honraba y glorificaba a Dios, y tomar como ello los principios que deben precisamente conducir a esta iglesia Bautista Juarense, para llevar a cabo la labor y la obra de Dios como iglesia. No nos reunimos solamente para venir a escuchar una predicación y solamente para venir a cantar, que todo eso es agradable y de bendición a nuestras vidas, pero va más allá que todo eso. Es poder equiparnos, prepararnos para llevar a cabo el desarrollo del plan de Dios, de la redención en la parte final. Es decir, llevar el mensaje de salvación obtenida por Cristo en la cruz del Calvario precisamente a aquellos a los cuales Dios va a alcanzar. El ir al libro de los Hechos nos lleva entonces a reflexionar, pero no a tratar de imitar. Debemos tener cuidado. La iglesia de Jerusalén no es precisamente el modelo de imitación, ni ninguna otra iglesia, pero sí encontramos ahí los principios que debemos llevar a cabo. Puesto que ellos estaban en otro tiempo, en otra cultura, eso de alguna manera permea mucho de lo que hacían. Nosotros no hacemos en México muchas prácticas que hacen en Estados Unidos o en Europa o en otra parte de América, de acuerdo a sus culturas. Sin embargo, debemos mantener los mismos principios de práctica que sí se deben llevar a cabo. Ahora, ya estamos en el punto de ir avanzando. Pedro y Juan fueron al templo, aún a pesar de que había una orden de captura por todos los discípulos, porque precisamente estaban tratando de arrestarlos, porque estaban propagando, o ellos más bien decían que habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, suponiendo con esto, o enseñando a la gente que Él había resucitado. Así que estos dos líderes de la iglesia, Pedro y Juan, subieron al templo a la hora novena de la oración. Ya observamos todo esto al inicio del capítulo 3, y están ahora allí llevando a cabo algo muy importante. Y lo primero que hacen es aprovechan la oportunidad y la acción dada del Espíritu Santo y de Dios providencialmente para que se sane a un cojo. Ahora, este cojo no apareció ahí simplemente porque siempre aparecía. Estaba allí en este momento porque Dios tenía con ello un plan para establecer algo muy, muy importante para el desarrollo del Evangelio en esta parte. Así que el supuesto fraude y robo del cuerpo de Cristo que había supuestamente hecho los apóstoles pesaba sobre una orden de captura de ellos y no les interesó, y fueron y predicaron el Evangelio, o llegaron en ese momento al templo para llevar a cabo todo esto. Estamos en esta parte, en el desarrollo tan peculiar y tan importante de esta curación de un cojo, y no meramente porque la curación de un cojo sea mayor que de las cosas que hizo Jesucristo. Jesucristo hizo muchas cosas, muchos milagros todavía más impactantes, pero lo que estamos viendo es que cómo afecta eso al desarrollo de la iglesia y del progreso del Evangelio. Ahora, precisamente con esto dieron el inicio al programa de evangelización pública en el templo Pedro y Juan. Por cierto, hermanos, hay que entender que respecto al evangelismo necesitamos nosotros precisar y ver en el libro de los Hechos qué es lo que entendían los cristianos como evangelismo. Estamos llenos nosotros
de prácticas de evangelismo en las iglesias por años, y estoy seguro que muchos de ustedes han estado en 2 o 3 iglesias quizás y han visto las prácticas de evangelismo, y estoy seguro que muchos de ustedes han estado ya llenos de toda una cultura acerca del evangelismo, que necesitamos precisar exactamente qué es el evangelismo, porque lo que creemos de evangelismo o que a veces practicamos de evangelismo es meramente la influencia tradicional de las iglesias que en nuestro entorno hacen, o bien que quizás nos han impregnado también. Así que necesitamos ver en esta mañana algo acerca respecto de esto, y lo que quiero que vean ustedes en esta mañana son 2 necesidades ineludibles en la predicación del evangelio. 2 necesidades ineludibles. Ineludibles significa que no se puede. Si vas a evangelizar, si vas a compartir el evangelio, lo tienes que hacer de esta manera. No hay otra forma, no hay otra manera. Son 2 necesidades que se deben de cubrir, que se deben llevar a cabo, a fin de que prediquemos correctamente el evangelio. 2 corrientes, hermanos, han gobernado la práctica del evangelio, la predicación del evangelio o del evangelismo en los últimos 500 años de la historia de la iglesia. Son 2 corrientes que han corrido, que han movido, se han llevado a través de que en algunas iglesias se practica una de estas 2 corrientes con sus diferentes formas y maneras, pero prácticamente son, como diríamos, la base práctica doctrinal, filosófica, teológica de lo que llamamos el evangelismo. Ha habido 2 corrientes a partir de los últimos 500 años que han gobernado la forma de evangelizar de muchas de las iglesias. Y de alguna forma, a veces hemos adoptado alguna de estas 2. Ahora, durante el tiempo de la Reforma, cuando la lectura de la Biblia y una comprensión más adecuada de ella comenzó a surgir y comenzó a promoverse, surgió el primer pensamiento teológico que dio pauta a la práctica de la evangelización, o diríamos la no evangelización, llamada hipercalvinismo. El hipercalvinismo, durante todo este tiempo, estuvo gobernando muchas áreas de la parte de Europa. Durante esta época de la Reforma, una de las ideas principales que sustentaban la mayor parte de la teología que se estaba en ese momento confeccionando en las diversas partes de Europa era precisamente la idea correcta, adecuada y bíblica de que Dios es soberano. Esa es una verdad que sostenemos hasta hoy día. Dios es soberano. ¿Lo creemos, hermanos? Soberano significa gobierna todo, por encima de todo. No hay nada por encima de Dios. Ni ninguna circunstancia, ni ninguna situación, ninguna condición puede estar fuera del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Ese pensamiento surgió o resurgió y tomó mucha fuerza en el tiempo de la Reforma. Y es precisamente que bajo tal idea se comienza a establecer este sistema de práctica de la no evangelización. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, estaban saliendo precisamente de la imposición de la iglesia romana con toda la tergiversación que había respecto a la Biblia, la imposición de un evangelio que llevaba a cabo la iglesia católica mediante la fuerza. Estaban saliendo de todo eso, sobreponiéndose, y llevó ahora el pensamiento de muchos de los reformadores a establecer, si bien es cierto que Dios es soberano y que Él tiene determinado y Él tiene entendido quiénes son los que han de ser salvos, entonces, y por lo tanto, decían ellos, si así es, no es importante ningún esfuerzo para llevar a cabo o llevar el evangelio a los perdidos, ya que de ninguna manera podemos nosotros ayudar a Dios a salvar a los perdidos, y también de ninguna manera nosotros mismos podemos hacer salvo a nadie. Así que bajo la idea subyacente, verdadera, correcta, de que Dios es soberano y que todo está bajo su control, surgió una práctica en muchos de ellos de decir, no hay necesidad de evangelizar absolutamente a nadie. Dios habrá de salvar a los que Él quiera salvar, sin tu ayuda o sin la mía, tal como le dijeron a Guillermo Carey, precisamente, el padre llamado así padre de las misiones modernas, el día que él entendió y comprendió que había que llevar el evangelio a otras personas. De pronto, en aquella congregación donde estaba él hablando acerca de la necesidad de llevar el evangelio a otras personas, de pronto se levanta uno de los ancianos de aquella iglesia y le dice,
Siéntate, muchacho, porque si Dios va a salvar a alguien, lo hará sin tu ayuda y sin mi ayuda. Estaba muy impregnada la idea de la no evangelización. Y así surgió, y así se llevó por un buen tiempo todo este proceso. Ahora, unas decenas de años después, Dios despertó la conciencia precisamente de Guillermo Carey para empezar el movimiento de misiones modernas. Ahora quiero decir, hermanos, y acotar lo siguiente, que si bien es cierto que la verdad de la soberanía de Dios es innegable en la Escritura, también es innegable que el Señor ordenó soberanamente los medios por los cuales Dios ha de salvar a las personas. Si Dios es soberano, también soberanamente ha ordenado esos medios por los cuales las personas han de ser salvos. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está hablando el apóstol Pablo respecto a este asunto y dice: a Dios le ha placido, a él le plujo en la eternidad establecer que la manera en que él va a salvar a los perdidos, aun cuando él ya sabe quiénes son y llevará a cabo todo esto, le ha placido a Dios salvar a esos perdidos que ahora llama creyentes por la locura de la predicación. Ahora, no es por la predicación loca, no, por la locura de la predicación. Tampoco es por la predicación alocada, es por la locura de la predicación. Idea que tenían ellos en ese momento, que lo que Pablo predicaba era una locura. Hablar acerca de la resurrección de los muertos, hablar de todas aquellas cosas de un hombre que vendría y salvaría al mundo de pecado, es una locura. Bueno, dice el Señor, al Señor le agradó, Él lo previó, Él proveyó esto, el poder salvar a las personas mediante la locura de la predicación, porque aunque Dios tiene entendido, comprendido, determinado el punto y el momento y el tiempo que la gente se debe salvar, nadie es salvo si no es que escuchan la predicación de la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo así. Nadie de pronto en algún momento se convierte en una persona regenerada y salvada. Tiene que escuchar el mensaje de salvación. Por eso dice Efesios 1:13, habiendo también vosotros oído el mensaje del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes que escuchar el mensaje de la salvación, lo tienes que oír, y quizás esta sea la oportunidad para algunos de ustedes en este día. Están escuchando el mensaje de salvación. Cristo es el único que puede, y realmente es el Señor de todo, y Él puede salvar tu alma. Ahora, por otro lado, después de aquel auge misionero que despertó con Guillermo Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson y todos aquellos grandes misioneros que ustedes pueden escudriñar en la historia, multitudes de misioneros saliendo por todas partes del mundo, en un boom de las misiones por todas partes del mundo, a todos lados, que también nos llega hasta América, precisamente. Después de todo esto, se empezó otra práctica de evangelismo que también y que gobierna hoy día la mayor parte de las prácticas y las formas de evangelizar de las iglesias. Y esta práctica del evangelismo descansa en el esfuerzo del hombre y en su propio deseo. Es un evangelio o un evangelismo centrado en el hombre, con metodologías tales como el decisionismo o el uso de la voluntad y albedrío a fin de aceptar o rechazar a Cristo. Todo esto que hoy intenta arrancar de una manera muy convincente una profesión de fe de alguna persona, es lo que hoy marca la práctica de muchas iglesias al evangelizar. No es tanto la verdad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo convenciendo a una persona, sino la insistencia y la capacidad de palabras que uno pueda tener para hacer que una persona diga: sí, quiero a Cristo, sí lo necesito, sí lo acepto. Mucha gente piensa que de esta manera es precisamente la manera de evangelizar. Ahora, esta práctica de evangelismo es la que gobierna la mayoría de las iglesias hoy día. Y arrancan una profesión de fe sin realmente verificar si han creído. Esa clase de evangelismo es lo más común en este tiempo. Y quizás
Y quizás, hermanos, es la forma más eficaz de confundir a una persona haciéndole creer que es un verdadero creyente cuando en realidad no lo es. Muchas personas dicen ser cristianos porque un día hicieron una oración y un día dijeron que creyeron. No estoy diciendo que eso sea mal que lo hayan hecho, pero muchos dicen ser cristianos simplemente por haberlo hecho sin que haya nada de fruto en su vida que lo evidencie. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfocamos todo nuestro trabajo precisamente en compartir el evangelio con las personas y no estamos viendo ninguna conversión? Ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Qué pasa cuando llevamos el mensaje de la palabra de Dios y lo hacemos de la mejor manera, correcta, adecuada, con el mensaje correcto, y no estamos viendo ninguna conversión? ¿Habrá acaso alguna forma más efectiva de llevar a cabo esto? ¿Habrá una clave o una receta que nos abra de alguna forma la visión para poder entender y ver un crecimiento explosivo en nuestras iglesias? ¿O en la propia nuestra? Donde vamos a gente venir y creer en Cristo y creer en Él y desarrollarse. ¿Habrá una manera más efectiva que podamos hacer más allá de lo que quizás estamos haciendo? Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada y ahora quiero añadir dos cosas más a lo que hemos venido viendo durante estas semanas pasadas. Recuerden que lo primero que necesitamos, y fue nuestra primera sesión, fue precisamente poner en práctica el altruismo espiritual. Que con ello, tratando de quitar todo el temor que tenemos de compartir a Cristo. Un temor inherente en nuestras vidas, que necesitamos en el nombre del Señor quitarlo y desecharlo, quitar esa vergüenza, esa pena, esa indiferencia y ese temor que tenemos por compartir a Cristo. Bueno, vamos a añadir ahora esta mañana a todo lo que hemos venido viendo durante las semanas pasadas, dos cosas ineludibles que necesitamos llevar a cabo para compartir el evangelio. Y lo que vamos a hacer hoy, precisamente, en ese sentido, hermanos, de poder hacer la obra del Señor, y quiero decir que si una iglesia no crece una iglesia, hay una cierta dosis de responsabilidad en los líderes de la iglesia, pero también diría, hermanos, que hay una gran dosis, una gran parte, un gran porcentaje de responsabilidad en los miembros de esa iglesia, porque no se han resuelto a dar testimonio de Cristo. Y por supuesto la parte humana, porque finalmente esa es la parte humana, el crecimiento al último es que en su mayoría, en su totalidad, si una iglesia no crece, precisamente porque Dios no quiere que crezca. Porque al final, aunque tú plantes y otro riegue, el crecimiento lo da Dios. Y a veces no lo da como juicio a esa iglesia. Y a veces no lo da porque no es su plan todavía. Pero nuestra responsabilidad, como Pablo decía, es: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Y quizás si nosotros no estamos plantando, ustedes como hermanos no están plantando en la gente, en sus comunidades, en su colonia, en su trabajo, en su escuela, no están plantando el evangelio, la semilla. Nosotros quizás como pastores, hermano Eder y un servidor, no podemos regar esa semilla porque no se ha plantado nada. No se ha plantado mucho. ¿Cómo podríamos abonar y regar eso con la palabra de Dios mediante las enseñanzas y la predicación si no se ha plantado mucho o poco? Así que, dije, no podemos regar. No, que no podemos regarla. Algunos dicen, a veces los pastores la riegan, sí, en el sentido de no la semilla, sino la forma de hacer las cosas. Ciertamente eso podría ser nuestra responsabilidad, pero quiero decirles, hermanos, que si nuestra iglesia no va creciendo continua y constantemente y no vemos más personas venir a Cristo y desarrollarse y crecer, una gran parte, hermanos, sin quitarme mi responsabilidad, porque yo también tengo que evangelizar y tengo que dar testimonio de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, que quizás los primeros 10 años de mi ministerio me enfoqué tanto en esa parte, tanto en ese lado, que fue cuando comprendí que nuestro evangelismo estaba siendo de manera equivocada, incorrecta. Ganábamos cientos de personas, decíamos así en nuestro corazón, para Cristo, y después veíamos a tales personas
asistir 1, 2, 3 veces, 1 mes, 2 meses, y después ya no verles y verles perdidos en su propio pecado. Pero si hay una gran parte de la responsabilidad para crecer, hermanos, no sé, alguien dijo, ¿verdad?, que en las iglesias el pastor no es el que se reproduce, el que se reproducen son las ovejas. Y en cierta manera tiene razón, pero todos nos reproducimos y todos hemos de dar testimonio. Yo tengo responsabilidad, y Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio. Que yo estando desde un púlpito y predicando que deberían ustedes evangelizar, la pregunta sería, ¿lo hago yo? ¿Doy testimonio de Cristo? ¿Hablo a otras personas de Cristo? Bueno, por un lado. Pero por otro lado, si no hay un crecimiento en ellos, porque quizás muchos de ustedes no se han atrevido todavía a compartir de Cristo, a hablar de Cristo, a sus compañeros, a la gente cercana, a la familia. Esa es una gran responsabilidad. Ahora bien, he dicho que esta es la parte humana, pero vamos a ver, hermanos, vamos a añadirle 2 cosas más a este proceso de evangelización. ¿Por qué? Y cómo deberíamos evangelizar. Y lo que vamos a hacer esta mañana es solamente ver una de ellas, porque son 2 cosas y las 2 son amplias. La primera está en el capítulo 3 al final, y la segunda está en el capítulo 4 al inicio, y lo veremos la otra semana si Dios nos permite. Así que para poder ser efectivos en nuestro evangelismo, en nuestra comunicación del evangelismo, no en la ganancia de almas, eso es del Señor. Y entendamos la palabra efectivo no como una obra nuestra, sino en el sentido de la persona, que la persona pueda escuchar el verdadero evangelio y pueda responder al llamado de Dios, no confundido con lo que estamos diciéndole, sino que pueda entender de qué estamos hablándole. La única manera es poner en relevancia a Cristo, no al hombre. Es declarar que Cristo es Rey y es Señor, y no declarar que el hombre es salvo. Esto es muy importante. Mi énfasis al evangelizar es tratar de poner en la mente de una persona quién es Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey, y no es tratar de, después de darle un mensaje, tratar de declarar a esa persona, tú eres una persona ya salva, y gozarme con aquella persona, y aquella persona también con que se goce de alguna manera que ya es salvo, porque esa forma de comenzar y de tener como propósito va a pervertir nuestro mensaje. La ocasión pasada nos quedamos en la parte en que las personas se habían juntado en el pórtico de la puerta llamada La Hermosa, en el templo, al haber escuchado que el hombre que estaba cojo ahora estaba de pie, y todos se reunieron allí, y Pedro y Juan, viendo la gran multitud, aprovecharon para poder decirles lo que ellos estaban viendo no era más que la manifestación del Señor. Esto no es obra nuestra, esto es del Señor. Pero no era suficiente decir que quien llevó a cabo aquel milagro era Cristo, ya que teniendo una audiencia tan grande y un momento tan importante, deberían ellos aprovechar este momento y poder compartir el verdadero mensaje del Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio no solamente es decir que Cristo tiene poder para sanarte, o tiene poder para quitarte tu vicio, o tiene poder para recomponer tu familia, o tiene poder para arreglar tu vida personal. No, ese no es todo el completo del Evangelio, es parte de la obra que Dios hace y tiene el poder para hacerlo. Pero Pedro y Juan no se iban a quedar solamente con la idea de decirles, vean todos lo que sucedió en este hombre cojo, fue obra de Dios, y todos glorificaban a Dios y bendecían a Dios por eso. Pero ese no era el mensaje completo del Evangelio. El mensaje completo del Evangelio es poner en relevancia siempre y siempre a Cristo. Recuerden también, vimos en días pasados, que no cualquier mensaje que uno toma de las Escrituras o que se predica desde un púlpito es realmente el mensaje correcto, ni tampoco va a producir fe requerida para salvación. Si ese mensaje no tiene como importante demostrar y exponer la preeminencia de Cristo o la supremacía de Cristo, entonces no es un mensaje evangélico correcto. No lo es. Y esa fue la oportunidad para Pedro y para Juan de exponer este mensaje. Pedro y Juan estaban en este momento en la magnífica oportunidad de dar el mensaje. Y también, hermanos, es precisamente lo que va a hacer Pedro y Juan en este momento, el poder darnos un parámetro, un entendimiento
de qué debemos predicar y cómo debemos predicar el Evangelio. Hay dos verdades incuestionables en el mensaje que van a decir ellos. Y el propósito de Pedro y de Juan es resaltar precisamente a la persona de Cristo. Y Pedro, de inmediato, cuando ve que toda la multitud se aglomera y está ahí, entonces de inmediato Pedro incluye en su mensaje, algo más allá de que él tiene el poder para sanar a una persona, ahora incluye en su mensaje algo que para los judíos era bien conocido: el Mesías Rey. Jesús es el Mesías Rey. Miren, vayan al versículo 20, donde nos quedamos por favor la semana pasada. Versículo 20. Después de que les dice que ustedes mataron al autor de la vida y les lleva a este punto de convicción, les dice ahora en el versículo 19, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego, versículo 20, lean. Vean, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ustedes tienen que observar bien este pasaje, hermanos, y tienen que visualizarlo bien. Pedro está predicándole a los judíos. Están en el templo, todos los judíos reunidos, y de pronto les dice que ellos mataron al autor de la vida y que Jesús era quien había de venir. Pero miren lo que le dice en este momento, y luego dice, y él en su mensaje evangélico de aquella tarde, de aquel día, está incluyendo esto. Dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Una pregunta: ¿qué acaso no había sido ya enviado Jesucristo, hermanos? ¿Cristo no había venido ya? Bueno, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro a los judíos? Le está diciendo, arrepiéntanse, conviértanse para que vuestros pecados sean perdonados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y entonces Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A qué se está refiriendo Pedro, hermanos? ¿A qué momento se está refiriendo el apóstol Pedro? No a su nacimiento, ¿o sí? Ya pasó. ¿Se está refiriendo a qué, hermanos? A su segunda venida. A su segunda venida. Es obvio, porque lo lógico es que no puede volver a enviar el Señor otra vez a ellos en el ministerio que hizo antes. Ya vino y estuvo ahí, se ascendió. Y si ahora sí arrepiéntanse, para que Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Así que en este versículo 20, un mensaje completo nos dice que el mensaje completo que Pedro quiso darle a estos judíos, y también que nosotros deberíamos de dar, hermanos, un mensaje completo acerca de la persona de Cristo, no puede dejar fuera dos verdades fundamentales e incuestionables. Primero, Cristo regresará. Esa es parte del evangelio que también tenemos que predicar, hermanos. Cristo regresará. ¿Lo creemos o no? Hermanos, Cristo regresará. Pero luego, la segunda verdad es que va a regresar como Rey y Señor. Va a regresar como Rey y Señor. Ese es el mensaje evangélico que pone en preeminencia a Cristo. Esta promesa, hermanos, para los judíos era la promesa más esperada por ellos. Por eso Pedro les dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ustedes no creen en Él, pero lo sabían, fue antes anunciado. Esta promesa para los judíos, hermanos, es una promesa muy esperada. Ellos sabían sobre ella, cada día esperaban que aconteciera. Recuerden que Pedro y Juan están hablando con judíos, allí en el templo judío. Ellos saben bien de la promesa, esos que están ahí saben bien de la promesa de un Mesías, o de un Cristo libertador, lo cual en algún momento pensaron que era Jesús, pero después se decepcionaron. Pero sabían de la promesa de un Mesías, un Cristo libertador, un Rey y Señor de todo. Y por eso Pedro les dice, les fue antes anunciado que vendría este Cristo, les fue anunciado. Ustedes necesitan arrepentirse para que venga del Señor tiempos de refrigerio, y entonces Él va a enviar a el Cristo que fue antes anunciado. Ahora, ¿quién es
les anunciaron a estos hombres incrédulos, judíos incrédulos, que Cristo vendría? Porque ellos esperaban al Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es Mesías, es lo mismo, esperaban su Mesías. ¿Quiénes les anunciaron que vendrían? Bueno, aquí está en el versículo 22 y 25, vean por favor. 22 y 25, no era nada extraño para ellos, no era nada ajeno, no están hablándole como a alguien que no sabe nada, sí saben, lo conocen bien, tienen una teología de alguien que esperan a un Mesías, dice el versículo 22 y 25, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que todos ellos sabían de una promesa de un Mesías, rey y señor y reinante. ¿Por qué? Porque los profetas lo anunciaron. Porque desde Samuel, Moisés y todos lo mencionaron. Todo el Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento respecto a la persona de Cristo, habla de él como rey. Como un rey reinante, un rey que vendrá, un rey que impondrá. La pregunta es, cuando Cristo vino a la tierra la primera ocasión, ¿vino como rey? Hermanos, ¿vino como rey? No. Ahora si dice, va a venir y se va a cumplir lo que fue la profeta, la segunda pregunta es, cuando Cristo venga, ¿vendrá como rey? Hermanos, como un rey. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Esta perspectiva de la persona de Cristo viniendo a reinar como un rey ha sido anunciada por muchos, o más bien denunciada por muchos teólogos como una doctrina sionista. Es decir, se nos acusa a los creyentes que creemos que Cristo vendrá como un rey a reinar, de que tenemos una esperanza centrada y basada en una doctrina totalmente judía, no bíblica, dicen ellos. Y dicen, debido a que el pensamiento judío siempre ha tenido como principal esperanza la venida de Cristo y de su Mesías reinante, entonces nosotros estamos creyendo una doctrina judía y no cristiana. Así que cuando uno habla del regreso de Cristo a su reinado milenial, entonces se nos dice que uno está hablando del regreso de Cristo bajo una doctrina prosionista, y que estamos inclinados a creer una teología más judía que cristiana. Uno de los detractores teólogos del regreso de Cristo como rey dice esto, escuchen por favor. Y él habla por muchos amilenialistas y por muchos postmilenialistas que creen lo mismo. Él dice, la teoría enseñada de que Dios hace acepción de personas favoreciendo a los judíos, pero los que abogan por un reino literal aquí en la tierra, emplean este hermoso texto para enseñar que los judíos volverán a Jerusalén y de allí tomaron la posición más elevada y servirán de guías religiosos. Pero hay más, dice. Él dice, este hombre dice que estamos tomando y tergiversando la Escritura para hablar de que esta doctrina judía que pondrá en relevancia a los judíos, estamos descansando en una doctrina que beneficia a los judíos, pero no es cristiana. Ahora, él dice lo siguiente, estos mismos judíos van a ser los jefes e instructores en el reino milenario. Llegarán a ser creyentes durante los 7 años de la gran tribulación. Es decir, los horribles eventos de esta supuesta época los van a asustar tanto a los judíos de tal manera que ellos llegarán a ser creyentes y seguidores de Cristo. Ahora, lo que dice enseguida, hermanos, es, en este momento lo que dice enseguida es lo más peligroso respecto al Evangelio. Esto que dice aquí él, lo sostienen muchos teólogos, amilenialistas y postmilenialistas. Pero lo que dice enseguida pone más fuerte el ataque porque lo pone en el intermedio del verdadero evangelio. Él dice lo siguiente: decir que los horribles eventos de esta supuesta época
los van a asustar en gran manera y a tal grado que llegará los judíos a ser creyentes y seguidores de Cristo, es decir, que precisamente es el terror y las malas noticias lo que los va a convertir y no las buenas noticias de Cristo. Ustedes están pervirtiendo el evangelio porque no creen en un evangelio de buenas nuevas que convierte incluso a los judíos, sino en un evangelio de malas noticias que los ha de convertir. Si los judíos no pueden ser ganados por el evangelio, las buenas nuevas, entonces lo harán por las malas noticias o el mal evangelio. Según él, este detractor, hermanos, de esta perspectiva de Cristo como rey, dice que pervertimos el evangelio y estamos esperanzados, tanto judíos como los cristianos, por un evangelio de malas noticias. Por el terror de lo que vendrá, la gente entonces decide creer en Cristo. Y el día que esté la gran tribulación, cuando vean el terror de todo esto y los judíos vean todo esto, entonces se convertirán por las malas noticias, pero no por las verdaderas y buenas noticias de Cristo. ¿Es verdadera esta afirmación? ¿Es verdadera esta afirmación? No se puede tomar a la ligera y decir sencillamente no, pero debemos tener cuidado respecto a este asunto, hermanos, porque ciertamente muchas de las veces el evangelio que predicamos es un evangelio de terror, diciendo a la gente que va a ir al infierno, y lo único que les asustamos es con la situación de su alma en el infierno, de tal manera que no preponderamos a Cristo, lo que preponderamos es a la persona, para que no vayas a tal lugar, entonces pues recibe a Cristo. Y les da igual quién sea Cristo. Lo que no quieren es ir al infierno. Ahora, ¿qué tan verdadera es esta afirmación? El asunto, hermanos, es pensar que en el evangelio, o que el evangelio solamente es aquella parte del mensaje de la vida de Cristo que llevó a una persona a ser salva mediante la muerte de Cristo, mediante su obra redentora en la cruz. Pensar, hermanos, que el evangelio solamente es predicar a Cristo muerto en una cruz para salvarte, es reducir el evangelio y acotarlo. El hermano hoy está predicando acerca de vivir en el evangelio los días jueves. Y está diciendo él que el evangelio no solamente es para los perdidos, sino para los creyentes. Y es correcto. Es correcto. Debemos vivir siempre bajo el evangelio. Pero el asunto es que nosotros entendamos que evangelio significa solamente muerte de Cristo. Y no es así. No es así. Les pregunto a ustedes, ¿no es acaso también el nacimiento de Cristo parte del evangelio, de las buenas nuevas? Hermanos, ¿no es el nacimiento de Cristo parte del evangelio, de las buenas nuevas? Porque si no creyéramos en el nacimiento de Cristo, si no creíamos en el nacimiento de Jesús como verdadero Dios, entonces la persona de Cristo no tiene relevancia para nosotros, más allá de un buen hombre, o un buen filósofo, un buen maestro. Juan dedicó, hermanos, una buena parte de su carta para establecer el hecho de que quien nació en esta tierra era el mismo Dios. El que nació en la tierra era el mismo Dios. Y así empieza su carta en 1 de Juan 1 al 3, vean, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así empieza Juan su primera carta, estableciendo que el mensaje que ellos predican y que nos lleva a la verdadera comunión entre hermanos y con Dios es entender que el que nació, el que se humanó, el que fue el verbo, era Dios mismo. Y también lo dice en su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice que hizo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, no es parte del evangelio
del Evangelio de Jesucristo su nacimiento? ¿Lo es o no lo es, hermanos? Sí lo es, por supuesto que lo es. En 1 de Juan 4:3 dice el apóstol Juan: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una vez más, si no confiesas que Jesús ha venido en carne, su nacimiento virginal y terrenal, entonces no estás creyendo en el verdadero evangelio, es parte del evangelio. Cristo mismo también lo dijo una y otra vez, que Él provenía del Padre, Él venía del Padre. Lo menciona en todos los evangelios una y otra vez, y lo menciona tantas veces. En la forma de saber esto y creerlo, y de entender el día de su nacimiento como parte del evangelio y estudiarlo y creerlo, el evangelio incluye esta verdad como algo necesario dentro del plan redentor de Dios. Es tan importante creer el nacimiento de Cristo como también la muerte de Cristo, porque es parte del evangelio. Tal es así que esto incluía el plan redentor de Dios. Vean Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, de lo que Dios tenía planeado en la eternidad, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La relevancia del nacimiento de Cristo es importantísima y fundamental para el evangelio. Creer solamente en Cristo como que murió en una cruz para salvarte es reducir a eso algo muy pragmático para que tú seas salvo nada más. No importa quién era Cristo, ni qué hizo, ni qué. Eso no es el completo evangelio. Ahora, no hay duda que si alguien va a creer en Cristo, debe creer que Él nació en Belén hace 2000 años y que es el verdadero Dios. Ahora algunos dirán, pero bueno, Pablo dice que su evangelio consistía en predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. 1 Corintios 13, 3 y 4 dice, 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, por supuesto que Pablo está diciendo esto, que él predicaba esto y era lo primero que él hacía, pero no quiere decir que era lo único que predicaba el apóstol Pablo. Él tenía que predicar todo el consejo de Dios. Así lo dice Pablo. Aunque su relevancia era llevar a estas personas a entender por qué fue el sacrificio de Cristo, predicaba todo el consejo de Dios. Y que todo el consejo de Dios es todo el plan redentor de Dios, que Cristo nació y que Cristo murió. Miren, dice en Hechos 20, 27, dice el apóstol Pablo diciendo esto: porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, ¿cuál es todo el consejo de Dios? Pablo da una definición más exacta de lo que es el evangelio a Timoteo, de lo que debe incluir a Timoteo. Miren, precisamente en la carta a Timoteo capítulo 3, Pablo le llama a todo esto, en el último versículo, por favor, Helen. No le puse esta cita, no le había puesto, pero quiero añadirla aquí en este momento. En 1 Timoteo capítulo 3, el último versículo, si alguien lo tiene más, dígame cuál es, el versículo 16. Dice, Pablo le da aquí en qué consiste el evangelio, que él le llama misterio de la piedad. Vean, en este misterio de la piedad, que es el evangelio como así lo denomina el apóstol Pablo, que él predicaba, que él enseñaba a todos y que no rehuía ninguna de sus partes predicar, les habla precisamente de esto. 1 Timoteo 3, 16. Bueno, a ver, vamos a... Busquen, ¿lo tienen? Léanlo, por favor. Dice... ¿Qué es lo que predicaba Cristo? ¿Qué es lo que predicaba? Él, Dios fue manifestado en carne, nacimiento de Cristo, justificado en el Espíritu, la vida de perfección de Cristo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo el misterio de la piedad, todo el evangelio incluye esto, recibido en gloria. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue recibido en gloria Cristo? ¿Para qué fue recibido en gloria Cristo? Bueno, hermanos, si vamos a predicar el mensaje del evangelio, y si es el mensaje más transformador de la vida de una persona, ustedes podrían creer que en una enseñanza de las más esperanzadoras para el creyente
después de haberse ido, de ser recibido en gloria y luego prometer que regresaría, ¿no es parte del Evangelio? ¿Es parte o no es parte del Evangelio el regreso de Cristo, hermanos? Si el Evangelio de Cristo es su nacimiento, su vida, su muerte, su ascensión, también su regreso es parte del Evangelio. Por supuesto que lo es. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan y ningún otro escritor del Nuevo Testamento minimizan esta doctrina. Era una parte fundamental del Evangelio que ellos predicaban. El hecho es que este tema es tan prominente en el Nuevo Testamento que me atrevo a decirles que cada vez que ustedes lean van a encontrar una alusión al regreso de Cristo. Porque Cristo se los prometió a sus discípulos en Juan 14, 1 al 3, dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué promesa tan grandiosa, hermanos! Para un grupo de creyentes, un grupo de discípulos que estaban desesperanzados, viendo que en ese momento ya estaba prediciendo su muerte y que iba a morir, de pronto dijo: no tengan temor, no tengan temor, voy a regresar. ¡Qué tremenda promesa! Y precisamente cuando Cristo resucitó y se juntó con ellos en aquel monte y ven a Jesús ascender, los mismos ángeles en Hechos 1:11, 1:9 al 11 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es el mensaje predicado por Cristo: voy a regresar. Predicado por los ángeles: va a regresar. Y predicado por todos los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo: Cristo va a regresar. Entonces, el verdadero evangelio incluye la vida, el nacimiento, la vida, la muerte, la ascensión y el regreso de Cristo. Si nosotros vivimos en el Evangelio, y debemos vivir en el Evangelio, entonces debemos creer en el regreso de Cristo. ¿Va a venir Cristo, hermanos? ¿Lo cree? Porque se lo digo de acá arriba yo, algún otro más le dijo: no, porque la Escritura lo dice. Hay abundancia y abundancia de pasajes respecto a esta promesa de que Cristo regresaría. Así que entonces el Evangelio se vuelve, mediante el regreso de Cristo, relevante no solamente para los perdidos que pueden ser salvados de sus pecados, sino también para aquellos que ya han sido creyentes esperando el regreso de Cristo. Esto es predicar el mensaje completo del Evangelio, donde la persona relevante, ¿quién es? Cristo. Él nació, Él vivió, Él murió, Él ascendió, pero Él regresará. Es la persona prominente. Ahora, concluyamos esta mañana rezando nuestro pasaje en Hechos capítulo 3. Por favor, recen a 3, versículo 21. Versículo 21. Dice después: y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahora lean 21. Vean lo que le dice el apóstol Pedro a estos judíos en el mensaje evangélico que está dándoles. No solamente está hablándoles de que murió por ellos y que ellos fueron los autores materiales. Ahora dicen: va a regresar, Él va a regresar. Pero primero era necesario que lo recibiera el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es decir, el tiempo que al Padre le ha placido restaurar todo al orden que Él quiere o que ha planeado. El tiempo de la restauración de todas las cosas.
El mensaje del regreso de Cristo, hermanos, no solamente es relevante para los judíos en el sentido de que vendría como un rey, cuyos profetas en todo el Antiguo Testamento lo predicen. No es una teología equivocada. Todo el Antiguo Testamento habla de un Mesías reinante. Usted tiene que leerlo y observar. Los que nos acusan de ser prosionistas y de creer una doctrina judía de un Cristo reinante, se equivocan si no han leído el Antiguo Testamento atentamente. La mayoría de las profecías de ese Mesías tienen que ver con un rey reinante y con una restauración del pueblo de Israel. Ahora, el regreso de Cristo no solamente era relevante para los judíos como su rey que vendría para establecer el orden divino, sino que ahora Pedro les dice que ese Mesías esperado era Jesús. El Mesías que ustedes esperaban era Jesús. Ustedes le mataron. Y de hecho Pedro les dice, pero va a volver. Y ahora sí vendrá como rey, porque va a restaurar todas las cosas. Y une el nombre de Jesús con el de ellos Mesías. En este momento Pedro toma a los judíos y les dice, ese Mesías es Jesucristo. La composición del nombre de Jesucristo es muy importante para este momento del mensaje de Pedro para los judíos. ¿Qué está diciendo? El Jesús que ustedes mataron, que no creyeron en él, es el Cristo, el Mesías. Vendrá Jesucristo para restaurar todas las cosas. Y les dice que era necesario que él ascendiera al cielo hasta que el tiempo de la restauración de todas las cosas, es decir, el propósito de su regreso, se cumpliera. Restaurar todas las cosas según el plan eterno de Dios fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y todos los creyentes hoy día también tenemos anunciado esa restauración de todas las cosas por los apóstoles. Hay textos innumerables, incansables que ustedes pueden leer en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que aluden a esta restauración. De hecho, cuando Cristo les anunció a sus discípulos que se iban y le dijeron ellos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dijo, no les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos. Porque todo judío tenía pensado la restauración de su reino. Podrían estar equivocados, pero hay cientos de pasajes en el Antiguo Testamento que no se pueden interpretar alegóricamente o simbólicamente, diciendo, bueno, no quiere decir que Israel volvería a su tierra, no quiere decir que Israel tendría una hegemonía como nación, no quiere decir, y podemos decir un montón de cosas respecto a esto, pero es tratar, hermanos, de simbolizar o de quitar el sentido de los profetas que mencionan en esta parte. Ahora, les dice que la segunda venida de Cristo reinante no será benéfica ni importante para ningún judío ni para ningún gentil si primero no entendemos el propósito de su primera venida. Ven el versículo 26, por favor, y concluimos ahí. Versículo 26. Dice, ¿leamos todos? A vosotros. Le está hablando a judíos, les dice, va a venir el Mesías reinante, pero sepan una cosa, que ustedes siendo los hijos de los profetas y siendo el pueblo del pacto, Dios les envió primeramente a ustedes al Mesías, el cual mataron, rechazaron, pero ahora ustedes pueden convertirse de su maldad. Es decir, la segunda venida de Cristo como Rey no será benéfica para ustedes nunca, si primero no entienden a qué vino la primera ocasión. Deben convertirse de su maldad. ¿Cuál maldad? Bueno, por el contexto decimos que de haber matado a Cristo, la maldad de haberlo rechazado, pero en un sentido general de toda la maldad del pecado que tenemos en nuestras vidas. Si no nos convertimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, si los judíos no se convierten a Cristo como el Señor de su vida, el Cristo reinante no será para ellos una esperanza, ni para nosotros es una esperanza. No lo es. Así que el regreso de Cristo es una verdadera esperanza para aquel que primero ha creído en Cristo como su Señor. Si no, no hay esperanza.
¿Para qué esperarías a Cristo? ¿Para qué lo esperaríamos nosotros? ¿Para qué lo esperarían los judíos? Dice Pablo, si ustedes no se convierten, Pedro, si ustedes no se convierten de su maldad, no hay esperanza para ustedes. Así que, hermanos, este es el mensaje que debemos predicar e incluir en el Evangelio. El Evangelio no solamente es Cristo murió por tus pecados, es Cristo nació como verdadero Dios. Cristo vivió una vida de rectitud que nadie le puede reprochar. Cristo murió tomando nuestro lugar. Cristo ascendió porque era necesario llegar al tiempo del Padre para restaurar las cosas, y Cristo volverá para cumplir el deseo y la voluntad del Padre. Ese es el Evangelio completo que debemos predicar. ¿Cómo debemos hacerlo? Que es la segunda parte. ¿Cómo debemos hacerlo? Será lo que haremos la próxima semana. Vamos a orar, por favor. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana una vez más. Gracias porque te ha placido, Señor, hacernos tus hijos sin ningún merecimiento. El habernos dado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Pero, Señor, ahora estamos todavía en ese evangelio viviendo, Señor, y creyendo que Él va a regresar. Y te ruego en el nombre de Cristo que nos des esa convicción firme, verdadera, acerca del regreso de Cristo. Tan fuerte como el fundamento de que, habiendo creído en Él, somos salvos, también, habiendo creído en Él, creemos que regresará. Ayúdanos, Señor, a forjar esta convicción profunda en nuestro corazón. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén.